Bien, queridos alumnos, el capítulo 2 vamos a mirar la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y también nuestra regla de fe y práctica para los hijos de Dios y para los creyentes. El término Biblia viene del griego la Biblia, que significa los libros. Recordemos que la Biblia es la reunión de muchos libros, específicamente de 66 libros, aunque con una sola gran unidad de pensamiento y de propósito. Recordemos que el propósito de la Biblia para ser escrita es para qué. Recordar que aquí está la voluntad de Dios escrita, es la palabra viva y eficaz, es la misma palabra de Dios escrita, revelada al hombre. ¿Para qué? Para que miremos cuál es la voluntad de Dios. Llegó a ser llamada la Biblia en el V siglo después de Cristo, y también en el IV siglo por Jerónimo le dio el nombre de la Biblioteca Divina, es decir, los libros, recordemos que es el mismo libro inspirado por Dios. Ya que la Biblia no fue completada en el ministerio personal de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco durante el ministerio personal de los apóstoles, el término la Biblia no se encuentra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia, en sus partes fragmentadas del Antiguo Testamento, fue aceptada como auténtica por los escritores neotestamentarios, es decir, las personas que escribieron el Nuevo Testamento la aceptaron, y se le hizo referencia bajo 6 términos, o más bien, bajo 6 nombres lo encontramos lo que es ya en el Nuevo Testamento. En este segundo capítulo de este estudio, vamos a mirar qué es la Biblia y vamos a mirar cinco partes importantes o 5 temas que son importantes: sus nombres, su composición, su unidad, sus idiomas y también sus traducciones. Entonces, en el IV siglo fue llamado la Biblioteca Divina por Jerónimo. La Escritura fue el primer nombre que se le dio, y lo encontramos ahí en Mateo, capítulo 21, versículo 42. En Marcos también encontramos que se refiere a las Escrituras. Juan, capítulo 5, versículo 39. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Y Romanos, capítulo 15, versículo 4, encontramos ahí el nombre de las Escrituras, refiriéndose a la palabra de Dios. Otro nombre que se dio fue las Sagradas Escrituras. Lo encontramos ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 2. Y en 2 de Timoteo 3:15, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir, es decir. Entonces, ahí se refiere a la palabra de Dios completa. Recordemos que la palabra de Dios está completa. Fue completada en el año 90, entre el año 90 y el año 100, después de Cristo, por el apóstol Juan en la isla de Patmos. También es llamada la ley de Moisés, los profetas y los salmos, en Lucas capítulo 24, versículo 44. Allí recordemos que Dios, el mismo Jesús, no hizo la división, sino la reconoció. Ahí dice, con relación a la ley, los profetas y los salmos, está reconociendo el Antiguo Testamento también como la palabra de Dios. Más brevemente se hace referencia a los escritos sagrados como la ley y los profetas, abarcando todo el Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y también versículo 11 y 13. Y en Hechos capítulo 13, versículo 15. El término la ley es el quinto nombre que se le da a la Biblia. Es a veces usado para incluir toda la escritura del Antiguo Testamento. Recordemos que la ley, los profetas y los salmos fueron hasta Juan. Desde ahí el reino de los cielos es anunciado. Sin embargo, el Nuevo Testamento también hace parte de la Biblia, también llamada la Escritura y llamada también la ley de Moisés. Todos esos términos se refieren a la Biblia. La palabra de vida también es llamada la Biblia. La palabra de Dios, Hechos 7:34 y Romanos 3:22. Entonces aquí tenemos seis nombres que se le dan, o más bien que encontramos en el Nuevo Testamento, a la misma palabra de Dios, a la misma Biblia, la misma Escritura, la misma ley. Es recordada como la Sagrada Escritura, y también es la Biblia. Su composición: la Biblia tiene 66, o más bien se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo
Testamento, con sus tres, obviamente con sus tres divisiones. Recordemos que el Antiguo Testamento está dividido: la ley, los profetas y los salmos. El Nuevo Testamento tiene también tres divisiones. No se encuentran en la Biblia, pero lógicamente se entienden como los primeros 5 libros, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, son libros históricos. Luego siguen las cartas paulinas, que son 13, y después el último libro, que es el libro profético, que es el mismo libro de el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, más o menos en el año 90. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres, a través, o más bien en 3 continentes y en 3 idiomas fue escrita la palabra de Dios. En un periodo de alrededor de 1500 años. Recordemos que todo el Antiguo Testamento ocurrió más o menos 1400 años. De ahí, del último profeta hasta Juan el Bautista, ocurrieron 400 años en que no hubo revelación ni hubo escrito de la palabra de Dios. Desde ahí comienza lo que es el Nuevo Testamento. Empieza con Juan el Bautista y termina con el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos alrededor de 1400 años. Y el libro del Apocalipsis fue escrito alrededor del año 100 después de Cristo. Nadie conoce el número exacto de la escritura de la Biblia. Entonces se cree que unos 1500 años fue el periodo en que se escribió la palabra de Dios. Gracias a Dios porque tenemos hoy la palabra completa. Los escritores de algunos libros no pueden ser señalados definitivamente, aunque su contenido da evidencia de su inspiración. Vemos que la palabra de Dios fue compuesta por santos varones de Dios, de muchos oficios y maneras de vivir. Escribieron la Biblia bajo inspiración, es decir, guiados por el Espíritu Santo. Miramos que la palabra de Dios no tiene errores, pero sí tiene unidad de pensamiento. Si usted mira, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, todos hablan del Señor Jesucristo, pero a su manera, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué oficio tenían estos hombres que escribieron la palabra de Dios? Unos eran ganaderos, otros eran exiliados, cobradores de impuestos, predicadores, profetas, otros eran capitanes, otros eran legisladores, jueces. Compusieron sus obras la Biblia fue compuesta en el desierto de Sinaí, escrita, el desierto de Judea, los ríos de Susa, las riberas de Quebar, la cueva de Adulán, los palacios de Jerusalén y Babilonia, la prisión de Roma y la isla de Patmos. Fue allí donde el discípulo Juan escribió el Apocalipsis. Sus escritores cubrieron los temas de auténtica y digno de confianza. Escribieron sobre ley, historia, profecía, moral y ética. También escribieron sobre sabiduría, filosofía, polémica, lógica, poesía y prosa, tiempo y eternidad. Recordemos que lo más importante es que Dios es eterno. Dios siempre ha existido. En la Biblia se encuentran las palabras de Dios, el hombre, ángeles y demonios. Entonces, recordemos que la palabra de Dios no solamente habla a Dios. Muchas personas hablan en la Biblia. Es más, hasta una mula dice ahí que habló la palabra de Dios. Reyes también hablan poetas, filósofos, hablan pescadores. El diablo también hablan los ángeles. Dios, Jesucristo, estadistas, profetas, médicos, fariseos, saduceos, hombres malvados, paganos, en tiempos antiguos y en tiempos novotestamentarios. Es decir, aquí encontramos gran infinidad de personas que hablan en la Biblia, no solamente habla Dios. Entonces, a eso hay que tenerlo claro, para tener una mayor comprensión de la palabra de Dios. Miremos su unidad. La palabra de Dios es el único libro religioso o secular
que ha sobrevivido las edades con amplio respeto e influencia en asuntos de moral y religión. Es el único libro que dice sin pedir disculpas. ¿Quiénes somos? La Biblia nos dice quiénes somos nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Nos dice el propósito realmente de nuestra existencia. Recordemos que somos criaturas creados por Dios con un propósito. El propósito de Dios aquí en la tierra, ¿dónde lo encontramos? Obviamente aquí en la palabra de Dios. Ahí encontramos la voluntad de Dios para usted y para mí. También nos dice quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde y a dónde vamos. Si usted es hijo de Dios, hermano, va a la eternidad. Va a estar siempre viviendo con Dios. Y eso es lo más maravilloso que nos muestra la Biblia. Si creemos en Dios y en su palabra, hay diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios. Hay una gran diferencia. Si usted le pregunta a una persona, ¿cree en Dios? Claro, la persona dice que sí. Pero si usted le pregunta, ¿le cree a Dios? Es diferente. Nosotros le creemos a Dios y también le creemos a su palabra. La Biblia es el único libro sagrado que tiene unidad de plan, tiene también propósito y cumplimiento consistentemente revelado de principio a fin. Entonces aquí vemos de principio a fin cuál es la voluntad de Dios en la palabra de Dios para usted y para mí. La Biblia es el único libro que revela a Dios como su autor. Dios es el autor a través del Espíritu Santo, usando hombres para que la escribieran. A Jesús como su tema. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios habla de Jesucristo. Y otro tema que es importante es la salvación del hombre, perdido como su propósito. El propósito de la Biblia es que usted y yo seamos salvos. ¿A través de qué? A través del conocimiento de ella misma. Es aquí donde encontramos la voluntad de Dios. Y es aquí donde encontramos también cómo un hombre puede ser salvo. Es decir, cómo puede salvar su alma. Entonces, leyendo este libro, hombres han sido hechos sabios y rectos, creyendo su mensaje, siguiendo sus enseñanzas, las metas más altas de la historia humana en asuntos seculares y divinos han sido alcanzados. Es decir, a través de los tiempos, personas, reyes, presidentes, gobernantes, personas humildes, personas de varios estratos, han sido tocados por la palabra de Dios, personas que han estudiado y entonces han sido personas que han entregado su vida a Jesús, personas que han hecho profesión de fe. Entonces es a través de la palabra de Dios y su estudio, obviamente con un método adecuado, donde podemos encontrar aquí la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia, cualquiera de sus libros, porque esta sabiduría humana no ha producido otra influencia hacedor de bien. Que el escéptico y agnóstico responda sabiamente. Observe que hombre alguno jamás siguió las enseñanzas de la Biblia y expresó arrepentimiento en medio de la dificultad, enfermedad o muerte por haberla seguido. Entonces, es importante entonces reconocer su unidad y también su propósito. La Biblia tiene un propósito. Muchas personas no entienden el propósito de Dios, más bien la revelación de Dios a través de la Escritura. ¿Cuál es el propósito de ella para nuestras vidas? Vamos a mirar sus idiomas. La Biblia fue escrita en 3 idiomas y como fue originalmente inspirada. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en el hebreo antiguo. Recordemos que la palabra de Dios fue escrita específicamente para el pueblo judío y ellos hablaban el idioma hebreo. Por eso la Biblia originalmente fue inspirada en hebreo. Fue escrita para el pueblo hebreo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos no quisieron la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios fue llevada a los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Una parte menor del Antiguo Testamento fue escrita, sin embargo, en sirio caldeo, a veces llamado el idioma arameo. Por ejemplo, pasajes escritos en idioma. En ese idioma fueron los siguientes. Jeremías fue escrito en arameo y también en sirio caldeo. Daniel también una parte fue escrita en y Esdras también fue escrita en ese idioma antiguo. Y el Nuevo Testamento ya fue escrito en griego koiné,
que era el idioma del pueblo común durante los días de nuestro Señor sobre la tierra. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego debido a que ellos ya vivían esclavos bajo los romanos. Por eso se vio la necesidad de que se escribiera en griego koiné, para que ellos la pudieran entender. No con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu Santo. Ahora, todos los 66 libros fueron totalmente inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Eso significa controlado. La persona escribía, obviamente el Espíritu Santo no borraba o no controlaba la voluntad de la persona, sino que lo guiaba a que escribiera la voluntad de Dios ahí en estos libros. Como es que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no es como la tenemos ahora, bien empastada, bien numerada, no. Fue escrito en papiros y también en rollos. De ahí entonces ya vino lo que fue las traducciones, que eso es lo que vamos a mirar más adelante con relación a la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces sus traducciones. La primera traducción del Antiguo Testamento fue traducido por primera vez del hebreo del antiguo al idioma griego, en el que fue llamada la Septuaginta. Septuaginta se refiere a los primeros 5 libros traducidos. De los 70, recordemos que la Septuaginta fue traducida en Alejandría por 70 sacerdotes, que fueron los primeros 5 libros que fueron pasados del idioma original al griego koiné, durante la dinastía de los Ptolomeos, alrededor del año de 2080 antes de Cristo. Esa fue la primera traducción. La segunda traducción fue la Vulgata, traducción de la Biblia. En realidad la primera traducción de la Biblia entera fue traducida de los 3 idiomas originales. Entonces los 3 idiomas originales, recuerde que es el hebreo, el sirio caldeo o arameo y el griego koiné. Fue traducido totalmente la Biblia al griego en el año 385 por Jerónimo, y llegó a ser la versión oficial de la Iglesia Católica Romana, que es la Vulgata. Esa es la primera traducción entera de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Ya en el año 1430, siglo XV, el rabino Moisés Arrangel tradujo la Biblia entera del español, pero no se publicó hasta 1922, es decir, más o menos unos 500 años. Fue traducida, pero realmente ya fue colocada en edición o venta al público. Solamente sacaron 300 ejemplares y se le llamó la Biblia de Alba. La Biblia Ferrara, publicada por John Attias en 1533, fue únicamente del Antiguo Testamento. Aquí solamente los 39 libros del Antiguo Testamento. La primera Biblia entera en ser publicada en español fue la de Casiodoro de Reina. Se publicó en 1569. Reina tradujo directamente de las lenguas originales, empleando solamente como referencia las versiones en diferentes idiomas que pudo consultar. La Biblia de Ferrara fue el principal texto castellano consultado, es decir, fue la primera Biblia traducida al español, la Reina, Casiodoro de Reina, en 1569, siglo XVI. Después Cipriano de Valera publicó en 1602, unos 50 años después, una segunda edición de la misma Casiodoro de Reina, de la obra de Reina, después de 20 años de revisarla y proveerla de referencias y notas marginales. Desde entonces ha sido la versión preferida del mundo evangélico de habla hispana. Ha sido revisada varias veces, especialmente en el año 1861, 1909, 1960 y 1972. Esa es la versión moderna, para eliminar arcaísmos y aprovechar el mejor conocimiento moderno de las lenguas originales. Esta fue la primera que tradujeron de los originales.
Sin embargo, se le añadieron algunas notas de páginas, algunas referencias con relación a otros versículos de la palabra de Dios, para tener un mayor conocimiento con relación a versículos que están en unidad y también están muy acorde con cada tema. En años recientes se ha producido una proliferación de versiones con el afán de aprovechar el mejor conocimiento moderno de las lenguas originales y presentar la Biblia al alcance del pueblo. Sin embargo, las llamadas versiones populares no son suficientemente literales para probar casi nada y no pasan de ser simples paráfrasis. Es decir, las han traducido, pero hay traducciones que le han quitado, realmente han cambiado. La palabra, por ejemplo, la palabra sangre la han cambiado por la palabra amor, y eso no hay que hacerlo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente le está coartando el contenido exacto de la palabra de Dios. Es diferente sangre a amor. Recuerde que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Ahora, hay que reconocer que Dios nos ama, pero por nuestro pecado tenemos que dejar algo en pago. Por eso dice que sin remisión de pecados, sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Al mismo tiempo, la casa matriz del movimiento religioso autodenominado Los Testigos de Jehová publicó en 1933 su traducción del Nuevo Testamento, las escrituras griegas cristianas, solo el Nuevo Testamento, es decir, no tradujo toda la Biblia, sino solamente el Nuevo Testamento. En 1967 se publicó la Biblia entera bajo el título Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Dice que han sido traducidas de la versión en inglés de 1961, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreos, griegos, esta versión prejuiciada y hasta escéptica es quizá una de las traducciones más blasfemas jamás hechas. Procura desacreditar tres cosas de la palabra de Dios. La personalidad del Espíritu Santo. Ellos enseñan de que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Segundo, la deidad de Jesucristo. Ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús no es el mismo Dios. Y eso es totalmente falso. Nosotros reconocemos la deidad, que Jesús es el mismo Señor, es el mismo Dios. Y también la Trinidad de Dios por las tergiversaciones de las Escrituras con las supresiones o sustituciones. Es decir, ellos tampoco están de acuerdo con la Trinidad de Dios. Ellos no creen en el Espíritu Santo, en Jesucristo como el Hijo y al Padre. Ellos dicen que son tres dioses diferentes. Dios son tres, pero es tres en uno. Entonces, el consejo de quien esto escribe al estudiante de la Biblia es que evite su uso. ¿Cuál? Pues la Biblia que usan los testigos de Jehová. Vamos a mirar su suprema influencia. Es decir, ¿para qué nos sirve entonces la Biblia? O más bien, ¿qué influencia trae sobre nosotros? Han escrito grandes personajes a través de los tiempos, y han mirado que la palabra de Dios realmente ha sido útil en sus vidas. Y hoy la palabra de Dios sigue siendo útil para nosotros y también para las personas que día a día la consultan. La Biblia fue el primer libro jamás impreso, es decir, de los libros más impresos en el mundo entero, realmente ha sido la Biblia la que más ha sido escrita a través de los tiempos. Se supone que esto fue en la prensa Gutenberg en Alemania en 1452, allí fue donde se imprimieron cantidades de Biblia. La traducción de la Biblia a otros idiomas y dialectos ha sobrepasado las de cualquier otro libro. Actualmente existen en forma parcial o total en más de 1650 idiomas y dialectos. Dice, la Biblia ha sido traducida a más de 1600 idiomas. La atribución de la Biblia se hace de ser de origen divino. Puede ser justificado por la influencia histórica sola. Entonces aquí vamos a mirar varios personajes históricos que han leído la Biblia y realmente le han dado su influencia divina. El profesor Huxley, un agnóstico, preguntó:
Por el estudio de cuál otro libro podría la niñez ser tan humanizada y hacer sentir que cada figura en esta vasta procesión histórica llena, al igual que ellos mismos, solamente un espacio momentáneo en el intervalo entre dos eternidades y merece las bendiciones y las maldiciones de todas las edades. Eso lo escribió un agnóstico con relación a la palabra de Dios. John Roosevelt escribió también, un gran personaje de la historia: haga que sea el primer asunto matutino de su vida entender alguna parte de la Biblia claramente, y haga que sea su negocio diario obedecerla en todo lo que entiende. Es decir, no pase un día sin que usted lea la palabra de Dios y entienda algo. No solamente que lo entienda, sino que lo coloque en práctica. También testificó John 15. Dijo: yo hablo como hombre de mundo a hombres de mundo, y yo os digo, escudriñad las Escrituras. La Biblia es el libro de todos los demás libros para ser leído por todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana, no para ser leído en pequeñas porciones de 1 o 2 capítulos diarios, y jamás para ser omitido a menos que sea por una necesidad abrumadora. Es decir, no lea la Biblia por leerla, realmente póngale sentido a lo que usted está leyendo. Thomas Jefferson también testificó: yo siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa, estudiosa del volumen sagrado, es decir, la Biblia, nos hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores maridos. Eso habló Thomas Jefferson. Es decir, le da sentido realmente que la palabra de Dios es la que cambia a la persona a través del Espíritu Santo. Ningún otro libro nos puede cambiar. Benjamin Franklin, recordemos que fue presidente también de los Estados Unidos: joven, mi consejo para usted es que cultive un conocimiento y una creencia firme en las Sagradas Escrituras, porque ese es su seguro interés. Yo creo en el sistema de moral y religión de Cristo, tal como Él nos lo dejó, es el mejor que el mundo jamás vio o es probable que vea. Es decir, entonces tenemos la palabra de Dios ahí, confirmada por estos grandes hombres que han escrito que realmente la palabra de Dios es útil, como dice ahí 2 Timoteo 3:15. ¿Es útil para qué? Para corregir, para enseñar y para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Para eso es que nos prepara la palabra de Dios. Ahí conocemos la voluntad de Dios. Ahí entendemos cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros. Los niños escuchan la lectura de la Biblia con maravilla y regocijo. Padres de familia asienten con completa aprobación sus principios como santos y dignos de seguir, es decir, dignos de toda confianza. Ancianos y ancianas con fe en Dios miran a través de gafas por horas mientras leen las promesas de Dios y consideran las bendiciones de Él y la seguridad de vida mejor. Entonces, aquí encontramos lo que realmente es útil para usted y para mí. También la Biblia nos sirve para guiar nuestras vidas, y es una norma de ¿qué? Es una norma de juicio. La Biblia es la brújula y guía del hombre. La Biblia es la guía de Dios dada para la vida del hombre y la norma de juicio por medio del cual este será un día juzgado. Es decir, usted y yo vamos a ser un día juzgados por la palabra de Dios y vamos a estar delante de Dios y Él nos va a juzgar con la Biblia. Por casi 3.500 años el hombre ha tenido suficiente parte de la voluntad revelada y escrita de Dios, que ha estado sin excusa en relación a conocer y hacer la voluntad de Dios. Aquí encontramos dónde está la voluntad de Dios. Los hombres siempre han sido amonestados a vivir conforme a las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Mas la verdad es clara, que por ella el hombre será un día juzgado, ya sea que procure o no vivir conforme a sus principios y reglas constituidas. Es decir, las reglas ya están dadas, Dios nos las ha dado, solamente tenemos que ser guiados a través de ella.
Le prepara enteramente para la vida y la muerte cuando la acepta. Según de Timoteo 3:15, dice ahí, David testificó, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios nos guía. Y también añadió, la exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto habló el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y está ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Entonces, en la palabra de Dios encontramos realmente que a través de ella, cómo podemos usted y yo ser salvos. También tenemos, Pablo comentó a los hermanos de Éfeso, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, es decir, a la Biblia. Y a la palabra de Dios, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo es que la iglesia se edifica? A través de la palabra de Dios. Entonces también Pedro escribió, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así como el David de la antigüedad, los hombres aún necesitan guardar la palabra de Dios en sus corazones para no pecar contra Dios. Hermanos, si usted y yo no leemos la palabra de Dios, facilite vamos a caer en pecado. Y por último, la Biblia también es la norma de juicio de Dios. Es decir, por ella, Jesús, vamos a ser juzgados a través de la palabra de Dios. Por la Biblia los hombres son juzgados en esta vida y serán juzgados en la otra vida, en la vida venidera, al fin de este siglo. Tenemos a Juan que nos dice, ahí en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien te juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, un día usted y yo vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Dice también Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la Biblia siempre va a estar. Y Pablo exhortó a Timoteo a que enseñara la palabra de Dios. Dice ahí, que predique la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo tiempo usted y yo debemos enseñar la palabra de Dios, a lo que nosotros fuimos llamados a llevar la palabra de Dios. Esta exhortación fue dada a la luz de la verdad que un día Jesús juzgaría a los vivos y a los muertos. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, hijo, predica la Biblia cada vez que predicas, porque un día Dios te juzgará, tanto a ti como también a aquellos a quienes les predicas por la Biblia. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de ¿quién? De Dios. Esto habló Pablo a la iglesia de Jerusalén. Dice también en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, es decir, a través de la palabra de Dios. El evangelio de Pablo era el evangelio de Jesucristo, y el evangelio de Dios, por el cual él creía que todos un día serían juzgados. Y dice aquí también en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros se refiere a la palabra de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, vamos a ser un día juzgados por la palabra de Dios, por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados. De esta hora Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo,
así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces la voluntad del Padre que envió a Jesús, por lo cual juzgará Jesús un día a los hombres, es la palabra de Dios, la guía para la vida y la norma de juicio. Por último, vamos a mirar su administración judicial. Su administrador judicial, es decir, ¿quién la va a administrar? Dice ahí la palabra de Dios: Jesucristo ha de ser el león de la tribu de Judá, para reinar con vara de hierro y justicia en su segunda venida. De este juicio contra los impíos Daniel escribió. Aquí vamos a mirar varias cosas concerniente a quién nos va a juzgar, o más bien, quién va a administrar ese juicio. Recordemos que el juicio va a ser dado ¿a quién? A Jesús. Jesús es el que va a administrar, es el que va a ser juez. Cuando venga Jesús por segunda vez, Él ya no va a venir como siervo, sino va a venir como juez. Y Él traerá entonces los libros y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Dice ahí la palabra de Dios. Estas todas las cosas incluye su responsabilidad de sentarse como juez en la hora del gran juicio, cuando toda rodilla se doblará y confesará delante de Él. Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 11. De nuevo nuestro Salvador declaró: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, es decir, a Jesús. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice ahí Hechos: y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quienes designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermanos, recuérdese que la palabra de Dios, la divina biblioteca, es la voluntad constituida de Dios, la carta magna sobre la cual se basarán los veredictos de Jesús y por medio de la cual serán sustentadas cuando Él se siente como el juez supremo para pronunciar juicio, es decir, apartados y bien hechos. Cuando son leídos veredictos de culpa en los cortes de los hombres hoy día, la persona culpable a menudo se torna pálida, se desmaya y se desmorona en la presencia del juez, la ley y el jurado. Pero la palidez del rostro, la debilidad del cuerpo y el desmayo no remueven ni satisfacen la justicia de la ley quebrantada. La penalidad de la ley quebrantada, una norma ignorada de justicia cívica, debe ser pagada. 10.000 veces más dramática y enérgica será la ejecución de la justicia administrada a aquellos quienes rechazan el llamamiento del Salvador y se rebelan contra la voluntad y la palabra del Maestro en esta vida. No habrá lugar donde esconderse del rostro de Jesús, el juez, el justo, que vendrá por segunda vez, no como siervo, sino como juez. ¿A qué? A poner justicia aquí en la tierra. Quiero, hermanos, terminar este capítulo 2 leyendo Apocalipsis 20:11. Dice ahí la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, Jesús va a venir por segunda vez y Él va a ser el juez justo, el que va a dar justicia a toda la tierra, y todos, usted y yo, vamos a ser juzgados por la misma palabra de Dios, por la Escritura, que es la misma Biblia. Hermanos, Dios les bendiga.